Le damos la bienvenida a Ignacio Bongiovanni, que es economista. Bienvenido. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Bien? Gracias por la invitación. Por favor, y Gabriel Slavinsky, analista. Gabriel, ¿Cómo andás? bienvenido. ¿Bien? Bien, muy bien. Me alegro. ¿Te sorprendió esta declaración, Ignacio, de Cristalina Georgieva y ahora esta suerte de aclaración? No, bueno, me parece que tiene un poco de lógica. O sea, el fondo hizo un acuerdo con el gobierno argentino. Se sabe que no solo en Argentina, sino en otros países del mundo, los gobiernos tienden a hacer ciertas políticas para fomentar el humor social, que haya un mejor humor social y que recauden más votos, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que le dice al gobierno, le dice, seguí por la línea que venís. Claro, pero se había tomado en principio, digo, en un primer análisis se había entendido como que más que hablarle al gobierno argentino, le hablaba a la Argentina en general. Hay varias lecturas. Primero, que creo que los acreedores son oficialistas de los gobiernos que muestran voluntad de pago en algún sentido. Entonces, digo, quieren cobrar primero. Segundo, creo que hay una interna ahí, ¿no? Creo que le están hablando también al adentro, como diciendo, mirá, vamos a tener que apoyar acá porque quizá alguna autocrítica que mucho es pedida para el Fondo Monetario Internacional, de que ha incumplido ciertas cláusulas dentro de sus reglamentos para otorgar créditos muy amplios, tanto el gobierno de Macri como el de Milei, quizá también esté hablando algo de hacia adentro en cuanto a su disputa interna de liderazgo. Me parece que hay que analizar las dos variantes. No sé si entendidamente se está metiendo en una interna de modo tan explícito. Quizás se le escaparon algunas palabras. Lo que sí te digo es que seguro el acreedor es oficialista del gobierno que le quiere pagar. Clarísimo. Y entre otros puntos que pide el Fondo Monetario, Nico, el gobierno tiene que presentar una reforma previsional. Sí, de acá al diciembre de 2026 es la fecha en la que el Fondo Monetario Internacional le da plazo al gobierno. Mientras tanto tiene elecciones en la Ciudad de Buenos Aires que repercuten en la elección nacional y en el medio tiene discusiones en el Congreso que por supuesto esta semana iban a avanzar, pero cuestión lógica en homenaje al Papa Francisco se dilataron y se postergaron por una semana. Cada día que no se discute es un día menos para que el jubilado entienda que si esto no da prosperidad en el tiempo y rápido, no vamos a tener cambios en mejoras en el sistema de jubilaciones. Lo que sí se garantiza, el fondo lo dio como prácticamente como una premisa, como una característica fija en una meta estructural. Moratorias, olvídense. Moratorias no tiene que existir más en el sistema de pensiones. A partir de ahí, jubilaciones. Por proporción de aportes, hasta que la reforma laboral trate de emparejarlo en el largo plazo. 10 años, 20 años inclusive, y también lo inmediato, el aumento del bono. Estas son las dos cuestiones, Mariana, que de acá al 13 de mayo, martes, tiene que darse un dictamen. Antes de junio, que pase por diputados. Y antes de final 2025, algo tiene que avanzar como ley. A partir de ahí, continuar con las reformas, otras que tienen que ver con más de la macro, como se dice, en la vida del sistema previsional. Y acá me parece importante, Ignacio, entender que el gobierno, ¿qué tipo de proyecto debería presentar para compensar la situación que se está viviendo con los jubilados? Si es que tiene intenciones de compensarla, ¿no? A mí me parece que la situación que están viviendo los jubilados obviamente es muy delicada. No es algo de la actualidad, los jubilados vienen perdiendo, si se quiere decir, hace muchísimo tiempo, pero también hay que entender que esto es producto de que se incorporaron de una manera bastante populista 4 millones de jubilados que nunca habían aportado. Yo no estoy yendo contra esa gente, digo, también es víctima del sistema. Pero bueno, vos acá tenés un sistema de reparto que básicamente lo que te dice es que hay trabajadores que están haciendo aportes para los que hoy son jubilados. Lamentablemente el sector formal de la economía también se ha ido deteriorando al pasar de 2 años, entonces tenés esa cuestión que es absolutamente delicada. Lo que se está debatiendo en el mundo, no solo en la Argentina, es extender también la edad en la que las personas se jubilan, porque cada vez la esperanza de vida en Argentina y en otras partes del mundo se ha ido extendiendo y para todos los estados está siendo un gran desafío que sus sistemas previsionales sean eficientes. Estamos de acuerdo. Ahora, Gabriel, ¿cómo puede impactar que el gobierno aún así decida eficientizar el sistema, pero también dejar a muchos jubilados en una situación
muy crítica, porque digo, la marcha de los miércoles no es gratuita para el gobierno, tiene sus implicancias. No, está claro de que hay un desgaste que está teniendo el gobierno de acuerdo a la receta planteada. También es verdad de que hay cierto cumplimiento de cláusulas del contrato electoral inicial. Sí. No sé, el orden público, centrarse en la economía, atacar la inflación. Después podemos hablar de resultados. Pero por lo menos hay cumplimiento de algunas de las cláusulas que yo creo que son centrales y que explican también la aprobación que tiene el gobierno, arriba de 40, 45, depende de la encuesta. Por supuesto que cuando mirás números de aprobación tenés que mirar para el otro lado que hay, porque si está ahí todo, la verdad que esta alta fragmentación también lo ayuda al gobierno de Milei. Pero es verdad que va acumulando desgastes. Si yo te digo el principio del 2025, solo en el principio del 2025, sin agarrar 2024, que podemos hablar de la marcha cuando fue el discurso de Davos en contra de la homosexualidad, o las dos marchas educativas como puntos centrales. Alguna conflictividad, al principio con Martín Lustó, después otra con el gobernador de Chubut, pero sacando de esos espacios que fueron más aislados, más esporádicos, agarrando 2025 tenés Libra, los jueces de la Corte, el conflicto con Macri, el 3,7% de inflación, y son, la verdad, que bombazos realmente complejos a nivel de desgaste para el gobierno. Pero de todos esos temas que mencionaste, yo te diría que al público en general le llega más el de inflación, porque el resto vos sabés que eso es más círculo rojo, no es que la gente le perdone el criptolibra, pero viste que hay gente que eso le pasa a 500.000 kilómetros. Sin duda, pero lo que digo es una acumulación, y en el 2025 fue una acumulación en poco tiempo. Lo que sí hubo en el gobierno, sobre todo a nivel de conducción y de liderazgo, de gobernar la cosa en el sentido más amplio de la palabra, es de decir, bueno, 3,7% de inflación y al día siguiente viene la salida del cepo con un anuncio, es retomar el control, la conducción. ¿Para qué? ¿Cuáles son los resultados? ¿El plan es el aconsejable? ¿Los resultados económicos llegan? No lo sabemos. Por lo menos no lo sabemos del todo, quizás sí algunos indicios parciales. Pero sí lo que te digo es que el desgaste realmente se acumula. Bueno, eso no quiere decir de que haya una convalidación electoral. Porque cuando vos entras a la competencia jugás contra otros. Tal cual. Si los otros son peores o se hacen 4 goles en contra de todos los partidos, por más de que vos seas muy malo, la verdad que... En el río revuelto, obviamente que vas a ir a pescar. Salió a hablar hoy Marco Lavagna, el titular del INDEC. Lo que dijo, entre otras cosas, es que en los números preliminares que él tiene no ve grandes modificaciones en el tema inflacionario. ¿Qué es lo que se espera para el mes de abril? Hay consultoras privadas que están hablando que la inflación de abril va a estar entre el 3 y el 3,5%. O sea, levemente más baja que la de marzo. Levemente más baja que el mes pasado, que marzo, que fue del 3,7%. Quiero hacer acá un punto, ¿no? Porque el gobierno, me parece que hay que después ver cuánta influencia tuvo el FMI o no, pero el gobierno, al salir del cepo, o por lo menos parcialmente salir del cepo, yo creo que tuvo un acto muy maduro, a pesar de tener año de elecciones. Primero, porque se esperaba, o muchos economistas estaban diciendo, ojo que si sale el cepo y el dólar va para arriba, sobre todo había gente que estaba diciendo se puede ir para la banda superior, para la banda de los 1.400, esto puede influirte en precios de la economía y que te aumenten esos precios y eso te va a subir justamente el índice de inflación. Y el gobierno, más allá de eso, decidió sacar el cepo, que es el control de uno de los principales precios que tiene una economía, más una economía que es un país bimonetario, que es el dólar, y sin embargo lo eligió sacar sabiendo que el mayor activo político que tiene el gobierno es una variable económica que es la baja de la inflación. Pero eligió también un mes en el cual, digo, entre medio hubo feriados y demás. Con esto te quiero decir que Marco Lavagna, en esta misma entrevista en Radio La Red, lo que decía es que la ponderación de la inflación de abril no va a estar muy marcada por la salida del cepo, que lo que se va a ver con algún cambio será la inflación de mayo, que la conoceremos a mediados de junio. O sea, me parece que ahora vamos a ver la película recién empezada, o sea, me parece que vamos a ver los nombres de los primeros actores principales nada más en esta parte. Más allá de esto, que hay que seguir viendo cómo sigue la película, como estabas comentando, acá lo que hay que entender, que nunca se entendió en la Argentina y este presidente sí lo puso sobre la mesa, es que la inflación es un fenómeno monetario, que se da justamente cuando hay un exceso de oferta de pesos y también una caída en la demanda de pesos. Cristina te dice que no. Bueno, está bien, por algo tuvo una de las inflaciones más altas del mundo, el gobierno de ella y el gobierno de Alberto. O sea, el kirchnerismo, cátedra de inflación,
no puede dar. Es como que, bueno, qué sé yo, que de Drácula hable de ser vegano, digo, no coinciden, ¿no? Entonces digo, a ver, vos tenés que pensar que los pesos no es riqueza, la riqueza no se imprime, el peso es un papelito pintado que sale de una maquinita. Si no, si fuera tan fácil que sea riqueza, todos tengamos una impresora en nuestra casa. ¿Y cómo es la riqueza en una nación? ¿Cómo se mide? La riqueza es esto, es esa tablet. Sí. La riqueza es esta mesa, es la producción. Es lo que produce un país, no lo que imprime un país. Bueno, y en eso... Entonces, a lo que estaba yendo es, si a vos te dan un montón de papelitos de colores, bueno, la riqueza no se va a convalidar porque te estén imprimiendo gratuitamente un papelito de color. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiero decir? Que si Milei justamente lo que viene diciendo es, nosotros vamos a cortar las canillas de la emisión monetaria y cada vez va a haber... no un pesos circulantes en la economía que la gente no quiere, bueno, la inflación tiene que tender a bajar. Y te pongo un ejemplo bien práctico. Dale. Fíjate esto, cuando vos tenías esas inflaciones de 2 dígitos, del 20, 25% que llegamos a tener diciembre de 2023, principio de 2024, si vos tenías un billete de lo que fuera, de 1000, de la denominación que sea, ibas corriendo a comprarte un producto para sacarte ese billete de encima o a comprar dólares, ¿no? Sí. Cuando vos tenés una inflación mucho más baja, la velocidad o la desesperación es mucho menor. Bueno, lo que se está viendo en esta semana. Pero ¿y esto, Gabriel, cómo se traduce en la sociedad? Porque lo que sí le reconocen a Milei es este contexto de haber bajado la inflación. Ahora hay unos picos de suba, veremos ahora que en abril también tenga un poquito de bajada, pero ¿es solamente con la inflación que el gobierno va a garantizar una victoria electoral? Bueno, yo creo que lo principal es que Milei se asiente en la conducción. Me parece que el índice de inflación lo que era muy marcada la lógica de que la receta no estaría funcionando o que algo sucedió en cuanto a su planteo en donde la sociedad pudo mirar con mucha claridad, perdón, esto no era lo que nos habían dicho. Quizá con el caso Libra hubo algún tema de honestidad, pero la verdad que le tocaba de costado, muy lejano, por más que el tema era muy extravagante. Me parece que ahí aprovecharon para que sea la hermana la que terminó haciendo el fronting de las críticas. Pero también es verdad. Como que era la que entregaba o no empresarios para verlo y demás. Sí, por supuesto, y seguramente en el largo plazo sea una cicatriz que quede, pero no es una herida que pueda causar, por lo menos hoy, ningún tipo de tragedia, enfermedad o una herida de muerte, que no es una herida complicada, no es para terapia intensiva. Eso en el caso Libra, que quizá había algo de esto de que se, digamos que sufrió la imagen de Milei. En el caso de la inflación, que dicen, júzguenme por este número, la estamos bajando, la estamos destruyendo porque nuestra receta funciona, este tratamiento experimental en la historia de la humanidad, como lo planteó de alguna manera, digamos, el 3,7, cuando vos venís en una caída, tenés que explicarlo. Y ya 2 no es un número muy bajo en el mundo, 2 mensual. 3,7 ni te cuento. Y la que le sigue, si va a ser para arriba o va a ser... No, va a ser para abajo. O en esa misma lógica, digo, se le va a complicar en la narrativa optimista y triunfalista que tiene. Es verdad de que me parece que no sé cuánto va a incidir a nivel electoral porque pasan 2 cosas centrales. La primera es que la Libertad Avanza viene a un piso muy bajo, entonces... cualquier cosa más. Sí, ellos van a mostrar todo victoria, desde obtener un senador por la minoría hasta obtener 3, 4 diputados en distritos que no tienen uno. Sobre todo a nivel nacional, claro, todo es ganancia y me parece que lo leen bien, por eso están yendo a disputarle al PRO en la Ciudad de Buenos Aires y al peronismo y es más, en la provincia. En algunas provincias están dispuestos a hacer alianza, ni tan siquiera el Consejo ahora propio. Viene la elección, por ejemplo, en Chaco y están aliados con el gobernador radical, con Leandro Esdero. Entonces, a lo que voy es... me parece que por un lado entender de que parten de un piso muy bajo. Por el otro lado la hiperfragmentación que existe en todos los espacios con la complicación, yo digo que son las metrallas de la granada que estalló en el 2023. Claro. Porque es una consecuencia del 2023. Nosotros que estamos en política, que estamos mirando todo el tiempo, parece que todo es muy engorroso e intenso. Pero la gente dice, bueno, la verdad que en el 2023 llegó un nuevo jugador al escenario y ese jugador juega y encima tiene el poder. Ahora, dentro de este poder, Nico, de la reforma laboral, porque allá hablamos de la previsional, y de la laboral, ¿qué es lo que ahí el Fondo Monetario pide?
y qué es lo que se tiene que estar tratando, mirando también el tema jubilatorio, porque una cosa va encadenada con otra. Mirá, lo que decía recién Ignacio tiene que ver con que el sistema previsional en la Argentina nuclea en realidad a los trabajadores activos para mantener a los pasivos. Lo que pasa que aquí el Fondo Monetario tiene los datos, son oficiales, de que en la Argentina encontramos a más de 2 millones de personas que se jubilaron a lo largo de este año, 2 millones de personas que se encuentran jubilaciones sin moratoria, es decir, con aportes. Estamos hablando de 3 de cada 10 trabajadores logran jubilarse con los aportes que requiere la ley. Después tenés un gran porcentaje de los que se jubilan con aportes, más de 500.000 personas cobran la mínima o no más de 2 mínimas. Es decir, aquel que aporta, que logra ese objetivo, termina cobrando mucho menos. Bueno, ahí es donde se tiene que empezar a trabajar. La reforma real de esta historia es cambiar, como te decía el otro día, pero más específico. Si vos no cambiás las leyes, sabiendo que la gente vive 20 años más, si vos no cambiás las leyes para modificar la participación de las mujeres, más en el trabajo que hace 20, 30 años, significa que en lugar de darle una pensión, porque antes la mujer no trabajaba, dependía del marido que se jubilaba antes. Ahora le vas a tener que dar una pensión porque no va a llegar con los años de aporte, además. Y no va a llegar, por lo tanto, por eso se pide aumentar la edad jubilatoria. No para que se trabaje más, para que se tenga más aportes. El tema que la informalidad sigue creciendo. Totalmente. Ignacio, Gabriel, gracias por haber venido. Por favor, un placer. Esta tarde, valioso tenerlo. Bueno, buen fin de semana. Aparte, pues te den buen fin de semana. Claro, chicos, estamos a las puertas del fin de semana. Déjenme...